Acuerdo histórico en Castilla-La Mancha. Gobierno, partidos y medio centenar de entidades sociales y agrarias han sellado esta semana el acuerdo en defensa del agua. Se blinda así una única postura que plantea una planificación hidrológica en las 7 cuencas que atraviesan la región. Muy presentes las alusiones al trasvase y al levante. También suman esfuerzos, en este caso los presidentes de 3 comunidades limítrofes. Aragón, Castilla y León y nuestra comunidad han dado ejemplo de colaboración y se han reunido para fijar estrategias comunes. Entre otras, presentar proyectos conjuntos para optar a los fondos europeos de recuperación con el fin de luchar contra la despoblación, uno de los objetivos que compartimos las 3 comunidades. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Y no solo eso, también han renovado por otros 4 años el convenio de colaboración que permite atender a los pacientes de poblaciones limítrofes independientemente de la región en la que vivan. También hay novedades sobre la llegada de la vacuna a Castilla-La Mancha. La Junta está trabajando ya para recibir las primeras dosis. Enseguida lo vemos todo. Bienvenidos a En Comunidad. Esta semana ha habido pleno y hasta el Parlamento Autonómico ha llegado la nueva Ley de Educación aprobada en el Congreso. El Gobierno insiste en que la Ley CELA garantiza la libertad educativa en medio de las duras críticas de la oposición. Enseguida vemos qué dio de sí el debate parlamentario. Y también las Cortes regionales han abordado un asunto que estas últimas semanas ha marcado mucho la actualidad nacional y que se ha defendido desde Castilla-La Mancha: la posible armonización fiscal para todas las comunidades. La Junta dice que va a legislarla, el PP ya ha avanzado que se opondrá y Ciudadanos advierte: votarán no si se suben impuestos. Lo veíamos al comienzo, ya saben que el tema del agua es un asunto espinoso en nuestra región. Pues bien, esta semana se ha firmado por primera vez un pacto consensuado. Lo ha suscrito el Gobierno, más de 40 entidades sociales, partidos políticos y organizaciones agrarias de la región. El presidente García Page hablaba de día memorable al suscribirse una estrategia común para defender un recurso tan básico como es el agua. Con el río Tajo de fondo, Castilla-La Mancha rubrica un acuerdo histórico para hablar con una sola voz en materia de agua. Hoy es un día de los que hacemos región. Hoy es un día de los que hacemos patria, dejando al margen intereses que normalmente han tenido que ver con el partidismo político. Con esta firma, medio centenar de entidades sociales, partidos políticos, regantes, organizaciones agrarias, empresarios o sindicatos se unen al Gobierno en la defensa del agua con una estrategia conjunta. Es la defensa de lo nuestro, la defensa del agua para nuestros municipios y para nuestras ciudades. El texto considera el agua como un derecho. Este acuerdo garantiza por primera vez en Castilla-La Mancha el acceso a agua suficiente para el uso personal y doméstico, aunque los usuarios no puedan hacer frente al pago del recurso. La defensa del Tajo Medio y un caudal ecológico se sitúan en el centro de las reivindicaciones. Incluimos en nuestro rechazo al trasvase y también establecemos los caudales ecológicos que por la justicia tiene que haber en el río Tajo. Desde el Gobierno regional se entiende que no se puede cerrar una herida como el trasvase sin aportar soluciones. Quiero brindar mi acuerdo, mi colaboración y mi ayuda a los presidentes de Murcia, a los presidentes de la Comunidad Valenciana y al de Andalucía. Si hay que llegar a un consenso, exigir mutuamente, nosotros estaremos del lado de Levante para exigir unas muy buenas condiciones en la estrategia de desalación y de alternativa al trasvase. Insiste en que a partir de ahora se garantiza una misma postura, gobierne quien gobierne. Y en ese sentido se manifiestan los grupos parlamentarios. Lo que tenemos que hacer es mirar el agua desde el siglo XXI, desde la perspectiva de la modernización del agua, modernización de infraestructuras. Y se ejerza no solo aquí, sino donde hay que ejercerlo, que es en Madrid y que es frente al gobierno de Pedro Sánchez. Espero que el señor Núñez, cuando le digan desde Madrid, oye, que esto no puede ser, espero que no se arrugue. Es un avance importante social y tan solo eso merecería la pena de nuestro compromiso con este documento. Documento que se asienta en el binomio sostenibilidad medioambiental y economía como base del crecimiento de la región.
Como decíamos, también las organizaciones agrarias, comunidades de regantes y representantes del ámbito rural han puesto su firma en este Pacto del Agua de Castilla-La Mancha. Y mismo sentir, confían en que la unidad sirva para garantizar que el agua sea clave en el desarrollo económico y social de la región. Todo el tema no puede girar en torno ni al Tajo ni al trasvase. Tiene que girar en torno a 7 cuencas hidrográficas y a lo que supone el no poder atender las necesidades de la gente de Castilla-La Mancha por circunstancias que vienen dadas del pasado. Creemos que es el momento para que con Castilla-La Mancha se haga justicia y que los recursos que generamos en nuestra región, que son muchos, pues se nos permita también utilizar en nuestra región. Yo siempre he dicho que nuestro mayor problema en La Mancha, en Castilla-La Mancha, no es el trasvase Tajo Segura ni es algunas de las cosas de las que más se habla. Nuestro problema es la no utilización de las aguas subterráneas. El agua es un motor de desarrollo y esta región tiene que defenderlo con esa visión, porque no podemos renunciar al desarrollo que esta región ha alcanzado en torno al agua. El agua es desarrollo para los pueblos de Castilla-La Mancha y sin agua no hay posibilidad de desarrollo. Donde potenciemos el desarrollo de nuestros municipios y que el agua se quede en Castilla-La Mancha y que sirva para el desarrollo de nuestros municipios es lo más importante. Nos ocupamos ahora de los temas tratados esta semana en el Pleno. Las Cortes Regionales abordaban un asunto que estas últimas semanas han marcado mucho la actualidad nacional y que se ha defendido desde Castilla-La Mancha: la posible armonización fiscal para todas las comunidades, es decir, que todas las regiones estén en igualdad de condiciones con los diferentes impuestos. La Junta dice que va a legislar este asunto, el Partido Popular avanzaba que se va a oponer y Ciudadanos advierte que votarán no si se suben los impuestos. El Gobierno regional lo ha dejado claro: Castilla-La Mancha legislará la armonización fiscal. Que es la base de la cohesión tributaria y que a su vez es imprescindible para la cohesión social. Y en ese momento pues podremos hablar, si sus señorías lo consideran oportuno, de armonización fiscal. El PP se opondrá porque temen esto. Cuando ustedes hablan de armonizar, están hablando de subir impuestos. Y eso no lo va a aprobar el Partido Popular de Castilla-La Mancha ni mi presidente Paco Núñez. Nosotros no le vamos a pagar su fiesta del despilfarro. Desde Ciudadanos avisan: si la futura norma conllevara esa subida de impuestos, echarían mano al pacto. Se dice expresamente que no se iba a aumentar la carga fiscal en familias y empresas. Si ustedes ahora mismo van por esta senda que ha marcado Esquerra Republicana, estarán incumpliendo este pacto. Si ustedes ahora mismo tiran por esa senda, harán como Pedro Sánchez, que a pesar de tener la mano tendida de Inés Arrimadas, lo que ha hecho es estrecharle la mano a Gabriel Rufián. Desde el PSOE defienden que el Ejecutivo regional no hace seguidismo de nadie e invitan a hacer memoria. En el mes de octubre, por entonces Rufián no había dicho nada, pero es más, es que a principios del mes de septiembre del 2019, ustedes, Ciudadanos y nosotros, hablamos también de armonización tributaria en una resolución aprobada conjuntamente. En medio de la armonización fiscal se ha colado el IVA. El Ejecutivo regional ha asegurado que la reclamación del impuesto se encuentra en la Audiencia Nacional. Y hablando de cuentas, las Cortes de Castilla-La Mancha cumplieron con el objetivo de estabilidad presupuestaria en el pasado ejercicio. Cierra 2019 con un superávit de 447.000 euros. Es uno de los datos que recoge el informe de la Mesa de las Cortes sobre la liquidación del presupuesto de la Cámara de 2019, aprobado el 6 de julio de este año y al que daba lectura el secretario primero de la Mesa de las Cortes, Ángel Tomás Godoy. Otro asunto también muy de actualidad en el panorama nacional, como es la nueva ley de educación, se colaba en el Pleno. Ciudadanos llevaba de nuevo a las Cortes la llamada Ley CELA para debatir sobre sus implicaciones en nuestra región. Al final, el debate evidenciaba las posturas encontradas de Gobierno y PSOE frente a la oposición. La educación concertada y los centros de educación especial siguen siendo los principales motivos de desencuentro. La consejera de Educación junto al PSOE ha defendido en la tribuna la nueva ley de educación, especialmente en dos frentes. Les he oído hablar a algunas de sus señorías de la eliminación de la educación concertada. Creo que la educación concertada está garantizada con esta ley.
La ley respeta a los centros de educación especial y Castilla-La Mancha, como no puede hablar de otra manera, también respetará la presencia de los centros de educación especial. La portavoz de Ciudadanos rechaza la reforma educativa que considera un paso atrás. Si la ley Wert era mala, la ley Celaá podemos decir que es aún peor. No garantiza ni la calidad, ni la igualdad, ni la equidad. Su ley es mala para la educación pública porque ni eso lo arreglan. Deben de dejar de utilizar la educación para dividir a la sociedad. Para el Partido Popular, la LOMLOE supone un freno a la libertad de elección de los padres con la educación concertada de fondo. La LOMLOE se caracteriza por su sectarismo, por su intento de imponer una determinada ideología, la del Gobierno del PSOE y de Podemos. La pluralidad educativa, la libertad de elección de centro y la formación en los valores éticos, filosóficos o religiosos contribuyen a un mejor rendimiento y desarrollo integral de la persona. Llevan meses con este discurso de la libertad de elección, al menos en esta Cámara, y es un discurso torticero, señorías. Es un discurso torticero porque ustedes jamás han defendido la libertad en nada, pero mucho menos defiende el Partido Popular la libertad en educación. Los socialistas de Castilla-La Mancha no tenemos ni hemos tenido jamás un problema con la concertada. Insisten los socialistas en su coexistencia con la educación pública en la región. Donde sí hubo unanimidad fue sobre la necesidad de homologar mascarillas transparentes, muy importante sobre todo en el plano educativo. Una iniciativa a propuesta de Ciudadanos para favorecer la inclusión de personas con problemas auditivos y a la que el resto de grupos se han sumado para sacarla adelante de forma conjunta. Piden poder homologar y distribuir este tipo de mascarillas necesarias para más de 60.000 personas en la región. Las mascarillas opacas les privan de la lectura de labios y de la posibilidad de ver la expresión facial, lo que les dificulta su capacidad de interactuar. Durante el Pleno, el consejero de Sanidad también daba cuenta del funcionamiento del nuevo hospital de Toledo. Jesús Fernández, dando respuesta a una pregunta del líder de la oposición, insistía en que esta infraestructura sanitaria empieza a estar operativa. El día 30 se abrió el hospital para los primeros pacientes, llevamos atendidos 300. Por lo tanto, sí se ha abierto el hospital, sí se está recibiendo pacientes. La siguiente semana se comenzará con medicina interna, con dermatología, con oftalmología y así sucesivamente hasta que se vayan completando las dos fases. En Talavera de la Reina, el presidente regional se reunía este viernes con los de las comunidades vecinas de Aragón y Castilla y León. Daban ejemplo de colaboración y se reunían para fijar estrategias comunes. Entre otras, presentar proyectos conjuntos para conseguir fondos europeos de recuperación con el fin de luchar contra la despoblación, uno de los objetivos que compartimos las tres comunidades. Créanme, estamos decididos a aprovecharlos al 100%. Nos va en ello muchas cosas. La capacidad de competitividad económica, la capacidad de sostenibilidad de nuestros modelos económicos y sociales. Nos va, sin duda ninguna, la sostenibilidad de los servicios básicos como son la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. Que los fondos europeos sirvan para vertebrar y reequilibrar nuestro país, que miren hacia el interior de nuestro país, que sean unos fondos para impulsar ese desarrollo rural y que, desde luego, sirvan para modernizar y transformar nuestra tierra, toda nuestra tierra. La PAC, creo que hay pocos instrumentos más efectivos para fijar a la población del sector primario en el medio rural que la política agraria común, entendida seguramente de manera distinta a como se ha venido entendiendo hasta ahora, es decir, procurando que los recursos de esa PAC vayan realmente a fijar población en el medio rural. Y de esta cumbre sale también otro compromiso importante. Se renueva y se amplía por 4 años la colaboración sanitaria por la que los pueblos limítrofes entre dos comunidades pueden recibir asistencia sanitaria de su centro más cercano, aunque esté en otra región. La Constitución, en su artículo número 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, un derecho que no entiende de kilómetros, de zonas básicas o de listas de espera, y que para habitantes de la zona de Molina es mucho más fácil de ser ejercido con acuerdos como el de hoy. Va a suponer ampliar esa cooperación en materia de asistencia sanitaria que beneficiará tanto a los vecinos del Valle del Tieta como a la propia ciudad de Talavera.
Y de temas sanitarios seguimos hablando. Castilla-La Mancha trabaja ya para recibir cuanto antes la primera vacuna contra la COVID. Así daba cuenta la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa que cada semana ofrece para informar sobre los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno. Entre ellos, más de 10 millones de euros de inversión para proyectos de bienestar social. La mayor parte, casi 5 millones, se destinarán al nuevo hospital de Cuenca, con el fin de que pueda disponer de una subestación eléctrica. Castilla-La Mancha se prepara para administrar la vacuna contra la COVID. Trabaja ya para recibir las primeras 150.000 dosis. El Gobierno de Castilla-La Mancha va a contratar a todo el personal que sea necesario y va a poner hasta el último euro del dinero público que haga falta para gestionar esta situación como se merece. Y es que la llegada de la vacuna y esa vacunación masiva es el principio del fin de esta pandemia. Así se refería la portavoz tras un Consejo de Gobierno en el que se han aprobado más de 10 millones en inversiones. La mayor parte, 4,2 millones, para el Centro Especial Cruz de Mayo de Llín, que tendrá un nuevo edificio en 2 años. Dinero que servirá para poner en marcha un edificio de 3 plantas que acogerá a entre 50 y 60 alumnos. Porque todo es poco para que nuestros chicos y chicas con discapacidad puedan contar con instalaciones de calidad que respondan a las necesidades del siglo XXI y, desde luego, a su educación y a su formación. También se ha dado luz verde a una inversión de 4,7 millones para la construcción de la subestación eléctrica en el nuevo hospital de Cuenca. Un nuevo e importante paso en la construcción del Hospital de Cuenca, que estará listo en la actual legislatura, con una superficie de 114.000 metros cuadrados, un área ambulatoria de 120 consultas y gabinetes, con 13 quirófanos y más de 500 camas. Y 1 millón de euros para la adquisición de equipos de protección en centros de mayores y de personas con discapacidad. Castilla-La Mancha está a la cabeza en inversión en sanidad. Es una de las noticias que nos deja la semana y que repasamos ahora en formato más breve. García Page recibe la visita de la ministra de Política Territorial. La reunión ha servido para repasar algunos de los asuntos clave de la cohesión territorial que afectan a la comunidad autónoma. Posteriormente, Carolina Darias ha acudido a Albacete para recorrer las zonas afectadas por el temporal Dana. La multinacional IBM se incorpora al Centro Regional de Innovación Digital de Talavera. Se suma al proyecto que se está llevando a cabo sobre tecnología de la nube. Es la 4ª empresa mundial que desembarca en este centro, ubicado en el antiguo asilo de San Prudencia de la ciudad. Castilla-La Mancha a la cabeza en inversión en sanidad. Nos siguen Castilla, León y Aragón. La región destina a salud 3 de cada 10 euros, de los más de 12.000 millones de presupuesto. Eso supone un incremento del 22% con respecto al año anterior. Las tablas de Daimiel necesitan 1.420 hectómetros cúbicos en los acuíferos para recuperarse. Para que se hagan una idea, serían 1.420 estadios Santiago Bernabéu llenos de agua. Son datos del Instituto Geológico Minero de España, que incide en la presión que supone la agricultura y el regadío en la zona. El sector del turismo espera que la ocupación mejore en las fechas de Navidad. Durante el puente de la Constitución, las cifras arrojan un balance negativo. Las restricciones han limitado la movilidad y las pernoctaciones han caído más de un 60%. En algunos casos, incluso más. El mercado de vehículos de ocasión cayó un 2,41% en Castilla-La Mancha en noviembre. En el acumulado del año, las ventas ascienden a 82.272 unidades y la caída se sitúa en el 12,8% en la región. La Plataforma por los Servicios Sociales Públicos ha pedido en las Cortes una nueva ley que regule estos servicios en la región. Por eso han registrado un documento en el que reclaman que se aumenten las partidas para los servicios sociales. También piden que sean gestionados de forma directa por la Junta. Bueno, y llega ahora el turno de poner a prueba sus conocimientos sobre la política de nuestra región, la política en general en redes sociales. Y les recuerdo esa pregunta que les formulamos vía Twitter esta semana referida a la Constitución. ¿En cuántas ocasiones se ha planteado aplicar el artículo 155 de la Constitución? Vamos a ver las opciones que les dábamos. Ninguna,
una vez o en 2 ocasiones? Pues vemos que la mayoría ha acertado, son 2 ocasiones, se ha planteado, aunque la primera vez que se aplica fue en 2017 en Cataluña. Pero en 1989 el Gobierno central estuvo a punto de hacerlo también en Canarias, debido a que el Gobierno autonómico se negó por aquellos entonces a aceptar la supresión de aranceles que implicaba la adhesión a la Comunidad Económica Europea. En aquel tiempo las negociaciones entre las partes fueron fructíferas y el Ejecutivo de Felipe González paralizó ese proceso. Pero es cierto que cuando más famoso se hizo este polémico artículo fue a raíz de que se aplicase en Cataluña. El artículo 155 dota al Estado de un mecanismo para obligar a las regiones, a las comunidades autónomas, que incumplan las obligaciones impuestas por la Constitución u otras leyes o que atenten gravemente contra el interés general de España. Así nos despedimos por hoy, les esperamos ya la semana que viene y volvemos con toda la información parlamentaria y del Gobierno de nuestra región. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buena semana. Muy buenos días.